Muy bien, gracias a Dios por esta mañana fresca. Gracias a Dios porque nos ha guardado hasta este día. Como dice por ahí la Escritura, Ebenezer, porque hasta aquí nos ayudó el Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 30. Ahorita leímos el Salmo 30. Del versículo 6 al versículo 12. Lo leímos al principio cuando iniciamos el culto, pero vamos a leerlo otra vez. Como tiene por ahí algunas palabras diferentes, les voy a pedir que lo sigan con la vista y yo lo leo. Entonces vamos a repasarlo y luego vamos a orar para que el Señor tome control de este tiempo y sea el Señor el que nos hable el día de hoy. Muy bien, dice así la palabra de Dios. En mi prosperidad, dije yo, no seré jamás zarandeado, porque tú, Jehová, con tu favor me afianzaste como monte fuerte. Pero escondiste tu rostro y quedé desconcertado. A ti, oh Jehová, clamé y al Señor supliqué. ¿Qué provecho sacas de mi muerte cuando descienda a la sepultura? Te alabará el polvo, anunciará tu verdad. Escucha, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi auxilio. Has cambiado mi lamento en una danza. Desataste mi sayal y me ceñiste de alegría, a fin de que mi alma te cante y no esté callada. Jehová, Dios mío, te alabaré por siempre. Amén. Vamos a orar para poner en manos de Dios este tiempo. Señor, te damos gracias, Señor, en medio de esta asamblea, Señor, donde tú estás presente. Te damos gracias por estar aquí, porque pusiste en cada uno de nosotros el querer como el hacer, Señor. Nos pusiste esa gracia, Señor, para hacer lo que deseabas que hiciéramos, Señor, que es venir a oír tu palabra. Padre Santo, Señor, toma control de este tiempo, Señor. Enséñanos, afiánzanos, redargúyenos. Enséñanos, Señor, tus caminos. Enséñanos, Señor, tu palabra. Permite, Señor, que esta meditación sea una semilla fructífera para mentes, corazones y vidas, familias, Señor, y para la iglesia entera, Señor. Gracias, Señor, te damos, Señor, y confiamos en que tu Santo Espíritu está guiándonos, Señor, en este tiempo. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Bueno. Vamos a iniciar con la pregunta: ¿cuántas veces hemos estado confiados en nuestra propia prosperidad? Cuando esa prosperidad está ahí de una u otra forma, ¿verdad? No necesariamente hablando de dinero. Pero ¿cuántas veces hemos estado confiados en que las cosas están bien? ¿Cuántas veces hemos pensado que determinada circunstancia a uno no le va a pasar, o uno está alejado, exento de alguna circunstancia desagradable que escuchamos que le pasó a otro? ¿Cuántas veces hemos construido una falsa seguridad en aquello que nos fue otorgado como bendición? Representa un ciclo muy común en la vida del cristiano, empezar a armar una confianza equivocada, una falta de humildad y que luego venga una caída. ¿Qué es la caída? Pues caer en pecado. Y bueno, cuando hablamos de pecado, recordemos que no solamente estamos hablando en aspectos aparatosos, ¿verdad? Sexuales, así muy evidentes, sino incluso en el mismo interior de nuestra alma se gesta el pecado, se gesta la falta de humildad, se gesta
se gesta la soberbia, se gesta la falta de obediencia, ¿verdad? Etcétera, etcétera, desde nuestro interior muy profundo. Al rey David le pasó este ciclo de confianza, de confiarse mucho. David es quien escribe este salmo, por eso lo mencionamos. Y nos deja constancia de esta experiencia de confiarse y caer. Hoy en día, pues sabemos que estamos expuestos a muchas cosas que pueden ofrecer una vida o un camino ilusorio. E incluso aquellas bendiciones que Dios nos ha dado, esas mismas bendiciones pueden convertirse en ídolos y luego después adoramos a las bendiciones en lugar de adorar al Señor que da las bendiciones. Entonces vamos a ir analizando este aspecto. Comenzamos con la razón de una caída. ¿Cuál es la razón de raíz de fondo de una caída en pecado? La encontramos ahí en los versículos que acabamos de leer, en el versículo 6 y 7. Si lo siguen ahí con la vista, dice: en mi prosperidad dije yo, no seré jamás zarandeado. Creo que en su versión dice conmovido, ¿verdad? Si mal no recuerdo, ¿verdad? No seré jamás conmovido. Porque tú, Jehová, con tu favor me afianzaste como monte fuerte, pero escondiste tu rostro y quedé desconcertado. Prosperidad, bendiciones de la vida. A Dios, gracias por todo eso. Somos guardados de un sinfín de amenazas, somos guardados de un sinfín de tribulaciones y se nos da a manos llenas. Somos guardados de accidentes, de enfermedades, de muerte. Pero todo favor, toda bendición proviene de la gracia de Dios. Todo aquello que podamos nosotros obtener por fruto de nuestro trabajo, nuestra capacidad, es un don dado por la gracia de Dios. Porque Él es el quien nos da todas estas capacidades y nos da todos estos favores. No proviene de nuestras fuerzas, pero en un momento dado en nuestra vida ocurre que nos sentimos como un monte fuerte. ¿Cómo se siente un monte fuerte? Pues, por ejemplo, no sé, aquí algo cerquita del Cerro de las Mitras. ¿Cómo es? ¿Cómo vemos, verdad? Los cerros que tenemos aquí cerca. Pues los vemos como inamovibles, como infranqueables, como completamente duros, seguros en su posición, fuertes en su seguridad, fértiles en su naturaleza, y nos sentimos así, como un monte fuerte puesto en un lugar y que no va a ser conmovido, ni zarandeado, ni movido por ninguna fuerza externa. Pero toda esa fuerza, esa capacidad, esa situación de infranqueable y conmovible proviene precisamente de Dios. Pero luego desviamos la atención y confiamos en aquello que nos da el carácter de inamovibles, de seguro, pero no confiamos en Dios. Pero Dios es la fuente de todo eso. Pero como no vamos a Dios o vamos perdiendo la óptica adecuada, vamos generando en nuestro interior un exceso de confianza que va alimentando nuestro ego y que luego finalmente nuestro ego hace creer que somos nosotros los que estamos en la situación de ese monte fuerte. Pero sin embargo, ocurre algo que cambia esa percepción. Acompáñenme a los Proverbios, Proverbios capítulo 16, versículo 18. Y ahorita volvemos otra vez al Salmo 30. Proverbios 16, versículo 18.
Veamos lo que dice ahí. Dice, delante del quebrantamiento, o antes, ¿verdad? Creo que dice, antes del quebrantamiento va la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. ¿Sí? Esto es muy interesante. Antes del quebrantamiento, ¿qué ocurre? La soberbia. Y antes de la caída en el pecado, la altivez del espíritu. Precisamente antes de la caída ocurre esta sensación de monte fuerte, inamovible, infranqueable, que no puede ser conmovido, no puede ser zarandeado, y eso implica una gran falta de visión, un gran crecimiento de soberbia, una gran falta de humildad, y aquello que Dios nos dio como bendición juega en contra de nosotros, porque eso precisamente pensamos que es producto de nuestro esfuerzo y vamos construyendo esta falsa ilusión, esta falsa seguridad. Y luego, ¿qué pasa? Tomamos una decisión equivocada. Tomamos decisiones donde no consultamos a Dios para ver qué Dios nos dice. No vemos en la palabra de Dios a ver qué dice sobre ese asunto la palabra de Dios, y creemos que nuestro criterio es suficiente para tomar alguna decisión trascendente de nuestra vida. Claro que no estamos hablando, ¿verdad?, si voy a comprar Coca-Cola o Pepsi. No estamos hablando si es de tacos de bistec o de trompo, ¿verdad?, sino decisiones trascendentales en nuestra vida. Las dejamos al mero sentir momentáneo de nuestra vida. Y entonces, en ese exceso de confianza, Dios puede apartarse y dejarnos en la disciplina. Dice la palabra de Dios, Dios al que ama disciplina. Era muy común mencionar allá, yo me acuerdo allá en la infancia, ¿verdad? Pues no sabíamos nada, ¿verdad? Estábamos a ciegas, pero muchos decían, no, Dios sí castiga, no, Dios no castiga, no, Dios sí castiga, no, Dios no castiga, y así, ¿verdad? Y así te la pasabas, pero pues no teníamos la Biblia para poder decir, pues Dios al que ama, disciplina. Si la disciplina lo ves como un castigo, pues bueno, pues entonces puedes concluir que Dios sí castiga, pero no castiga por mala onda, sino porque te ama. ¿Sí? Entonces eso es lo que la Biblia nos dice. Entonces Dios esconde su rostro de nosotros. Y dice el mismo versículo 7 que ahorita leímos, escondiste tu rostro y quedé desconcertado. Así quedamos nosotros cuando Dios esconde su rostro de nuestra vida, desconcertados, confundidos, sin saber qué camino seguir, sin saber qué camino andar. Y viene precisamente el clímax de la crisis y sus consecuencias, entendiendo una vez más por crisis este pecado que se está gestando y que puede tener diversas manifestaciones en nuestra vida, manifestaciones negativas que tarde o temprano van a manifestar sus consecuencias negativas. ¿Cuál es la solución para esto? David lo tenía muy claro. David sabía cuál era la solución ante una situación como esta. Hoy en día muchos no saben la solución, y es error tras error tras error, y es mala decisión tras mala decisión tras mala decisión, y se hace una cadena interminable de malas consecuencias y terminan en una vida hecha un desastre, y luego viene la lamentación y la amargura. Pero David sabía exactamente qué hacer. Versículo 8, del 8 al 10, vean lo que dice. A ti, oh Jehová, clamaré. Dice, aquí dice clamé, pero creo que ahí dice clamaré. A ti, oh Jehová, clamaré, y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho sacas de mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo, anunciará tu verdad? Escucha, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi auxilio. David sabía a quién recurrir. David sabía que la solución no era más caballos, más carros, más soldados, más oro, más poder.
No era esa la solución. David sabía que había que acudir al Señor inmediatamente después de la caída. Pues ni modo, te equivocaste. Recurre al Señor, clama al Señor, suplica al Señor. Clamaré, esta palabra clamaré viene de una palabra hebrea que significa cara. Bueno, no creo que signifique cara. La traducción así, digamos, literal es cara. Y la palabra cara en hebreo se asocia a la idea, esto es muy interesante, se asocia a la idea de acosar a una persona que uno encuentra. ¿Sí? Acosar a una persona que uno encuentra. Eso es la raíz de la palabra griega, hebrea, clamar. ¿Sí? Y las traducciones diversas que se pueden dar a la palabra esta hebrea están alrededor de convocar, gritar, pregonar, promulgar, publicar, dar voces. ¿Sí? Entonces se vuelve muy interesante clamar, acosar a una persona con gritos, con pregones, con dar voces. ¿Verdad? ¿Sí me explico? A Dios. ¿A quién es esa persona que se va a acosar? Pues al Señor, ¿verdad? ¿Sí? Al Señor es el que se va a acudir con esa actitud. Entonces esta palabra cara implica una idea de petición intensa, abierta, urgente, a veces hasta pública. ¿Alguna vez, hagámonos la pregunta, alguna vez hemos considerado que en nuestra vida hemos clamado así al Señor en una crisis o tribulación producto de nuestras decisiones? Posiblemente, o a lo mejor no producto de nuestras decisiones porque simplemente apareció. Entonces eso es clamar. Cuando se habla de clamar, es un nivel más fuerte espiritualmente hablando que pues simplemente orar. ¿Sí? Entonces, clamar no es orar viendo la tele. Clamar no es orar haciendo el quehacer, ¿verdad?, en la mañana, ¿verdad? Clamar no es orar sentado en una mecedora somnoliento, ¿verdad? ¿Sí? Que no significa que estas cosas sean malas, ¿verdad? Pues usted puede orar, ¿verdad?, haciendo el quehacer, ¿verdad? ¿Sí? Pero a lo que voy es que eso no es clamar, ¿verdad? ¿Sí? Entonces es importante entender qué nos está diciendo el Señor con clamar ante una necesidad. Prácticamente es estar con el Señor a duro y dale, y a duro y dale, y a duro y dale, como la parábola del juez injusto, ¿verdad? Que la viuda lo fastidió. Porque esta viuda me es molesta, ¿verdad? Le voy a hacer justicia porque si no me va a sacar de quicio. Y que el Señor Jesús les dice, vean cómo reaccionó el juez injusto. ¿Acaso no hará con ustedes lo mismo el Padre que los ama? Entonces hay que estar una y otra vez clamando al Señor ante una necesidad, en esa actitud de convocación, de promulgar, de publicar, de dar voces fuertes. La otra palabra que dice el versículo, suplicaré. Suplicaré, que viene del hebreo Hanón, que significa doblarse, inclinarse, implorar, gemir o rogar. Eso es lo que significa suplicaré o supliqué. Sin embargo, la palabra suplicar en este tiempo es una palabra que todos le hacen el feo. Es una palabra fea hoy en día en nuestra sociedad. ¿Sí? En nuestra sociedad es una sociedad de pequeños emperadores que desean tener a su merced todo aquello que el ambiente o el sistema les puede proveer. Por eso estamos en una época de que se inventan derechos por todas partes
y por todos lados se inventan derechos, y derecho de esto y del otro, pero las obligaciones nadie las pela, ¿verdad? Y entonces la gente se pasa exigiendo, ¿sí? Como esos emperadores y reyes así de la antigüedad, y tengo derecho, y dame, y hazme, y yo, y etcétera, y yo pagué, y yo te di, y yo te dije, y yo te puse, y yo... ¿sí? Me recuerda así este tipo de actitudes que les platico cuando un pobre hombre, ¿verdad?, de los que son rotulistas así en el Walmart y que se equivocan y que ponen que un estéreo vale 5 pesos en lugar de ponerle 5,000. Y alguien, 5. No, pero tú te equivocaste. No, pero ahí dice. No, pero es que si no, mira, el gerente. Y luego con el gerente, no, es que, oiga, es que fue un error. Ahí decía, y ustedes están obligados porque yo, el cliente, no sé qué, y si no, voy a ir a exigir mi derecho a la Procuraduría Federal del Consumidor. Y ya las personas los empiezan a amagar con amenazas y todo, y total, le dan a 5 pesos el estéreo, ¿verdad? Sí, típico, ¿verdad?, de esta sociedad. Entonces, es una sociedad, estamos en un ambiente en que no nos gusta exigir derechos. No nos gusta suplicar. La súplica nos cae mal. Pero la súplica es el antídoto a la soberbia. Es el antídoto a la raíz de todo pecado y autoconfianza falsa. Y tan impopular es, ¿verdad?, que hasta tenemos en nuestro lenguaje, no, yo no te voy a andar rogando, ¿verdad? Tenemos en nuestro lenguaje así esto, no, es que a ese señor, yo no le voy a andar rogando, no, pues si quiere, ¿verdad? Y ya. ¿Sí? Y entonces como que ese aspecto lo vamos sacando, pero finalmente ese es el camino que Dios nos da. Suplícame. Clama a mí, y yo te responderé. El Señor Jesús nos habla del propósito de la súplica. Y lo podemos encontrar en Mateo 16, versículo 24. Mateo 16, versículo 24. Todavía hay estéreos, porque capaz ya ni se venden, ¿verdad? Sí, ahí va. Sí. Bueno. A lo mejor me vi ya muy antiguo. Bueno. Muy bien, Mateo 16, versículo 24, dice de la siguiente manera. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ahí está la receta puesta con otras palabras. Niéguese a sí mismo. El clamar es negarte a ti mismo. El suplicar es negarte a ti mismo. El que no se niega a sí mismo no puede aproximarse a aquel que está sobre él, o sea, que es el Señor Jesús. El sí mismo viene siendo la soberbia, la fuente de todo pecado, la falta de humildad. El sí mismo viene siendo esta confianza ilusoria en las bendiciones en lugar del Dios que da las bendiciones. El sí mismo es esta situación de sentirme como un monte fuerte, inamovible, que no puede ser estorbado ni molestado en ningún sentido. Muchas veces el negarse a sí mismo está presentado en el mundo
de una forma muy tergiversada, torcida, que nos confunde. Porque mucha gente, niéguese a sí mismo lo presenta como tortura psicológica. La religión eso te enseña. Es tortura psicológica. La religión, negarte a ti mismo, es una violación a tu derecho del desarrollo libre de tu personalidad, derechos. Volvemos a este punto. Entonces se constituye una tortura. Como, bueno, no sé si estén enterados, tienen ahí en la discusión que si aprueban o no una ley de prohibición de las llamadas terapias de conversión. La han discutido ya 2 o 3 veces y la bajan de la lista de temas a tratar. Y la última con la que se va, la última fecha para tratarse es el 20 de marzo. Esa ley afecta, nomás lo digo así, afecta a ministros de culto, a padres de familia y a psicólogos, ¿verdad?, que deseen ayudar a una persona que acude a ellos con algún problema de identidad de género. Pero finalmente, lo que está detrás de todo esto es precisamente presentar el Evangelio, la doctrina, como una tortura. Si yo te digo, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sigue al Señor Jesús, te estoy torturando. Así de simplón. Y ya eso merece cárcel y todos los castigos y multas así posibles. Porque tomar la cruz es precisamente la disciplina de la abstinencia de aquello que nos está llevando al camino de la soberbia y por lo tanto al camino del pecado. Eso es tomar tu cruz. Eso es negarte a ti mismo. Pero te le presentan como un consejo medieval donde tienes que darte flagelos tú mismo y maltratarte, así como en la Edad Media, y hasta sangrar, y por eso entonces es una tortura. Pero el Señor lo que está haciendo es llevarnos a la libertad. Por eso Él dijo, la verdad los hará libres. ¿Qué es la verdad? La verdad es Cristo. Esa es la verdad. Entonces el rey David sabía que tenía que negarse a sí mismo, que tenía que tomar la cruz, aunque todavía el Señor Jesús no venía, pero que tenía que tomar la cruz, la abstinencia de aquello que había hecho, el dar la espalda a aquello que había hecho y luego volver otra vez al camino del Señor. Eso es lo que David tenía muy claro, y esto es lo que el Señor Jesús finalmente nos dice cientos de años después de David, cuando vino y caminó sobre esta tierra. Esa es la solución. Pero se buscan otras soluciones y por eso la solución nunca se encuentra. Y ya se inventa hasta las cosas más absurdas y se recurren a los métodos más excéntricos y heterodoxos, que se vuelve una confusión cuando la respuesta está ahí. Vamos a leer el Salmo 30, versículos 11 y 12. ¿Qué pasa cuando clamamos? ¿Qué pasa cuando suplicamos? ¿Qué pasa cuando tomamos la cruz? Nos negamos a nosotros mismos, tomamos la cruz y seguimos a Jesús. ¿Qué pasa cuando hacemos eso? Dice el versículo 11 y 12, has cambiado mi lamento en baile, dice ahí. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría, a fin de que mi alma te cante y no esté callada. Jehová Dios mío, te alabaré por siempre. Eso es lo que pasa, eso es el resultado. Que de la tribulación, de la aflicción, pasamos al gozo,
pasamos a la alegría, porque el Señor nos ha restaurado, porque el Señor nos ha liberado, porque el Señor nos ha mostrado el camino, porque el Señor nos ha dado paz, a raíz de que nos hemos humillado y clamado delante de su presencia, a Él que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, Creador del oro y de la plata, Creador de los montes y de la tierra y de los mares. A Él es el único al que nos humillamos y clamamos, y el que puede poner las leyes que le plazca para bien de su pueblo. Eso es lo que ocurre. Entonces, por lo tanto, cuando clamemos al Señor y supliquemos, podemos expresar aleluya. Esa palabra que tantas veces se dice, pero luego a veces no se sabe qué onda. Aleluya básicamente es alabad a Yahvé, alabad a Jehová. Cuando tenemos perdón, cuando somos iluminados, debemos decir aleluya, aleluya. Estamos alegres, estamos con gozo, porque el Señor nos ha librado, porque el Señor nos ha perdonado, porque el Señor nos ha dado otra oportunidad, porque el Señor nos ha permitido volver a retomar su camino y seguimos todavía en esta tierra gracias a su gracia. Hermanos, recrear recrear nuestro pensamiento en aquello que Dios nos ha dado últimamente y que con lo cual nos ha bendecido y nos ha librado por resultado de clamar a Él. Si Dios te ha librado de algo, si Dios te ha ayudado en algo, clama al Señor y di aleluya. Si Dios te ha librado de algo, si Dios te ha mostrado su misericordia, no prestes oído a las voces de las tinieblas que te llenan de pesadumbre y de negativismo, aun aunque el Señor se ha mostrado misericordioso contigo. Porque a veces también eso hacemos. Ay, ya, gracias a Dios, ya salí de esta. ¿Y cómo estás? Pues ay, ¿verdad? Pues ay, ¿verdad? Has cambiado mi lamento en baile, ¿verdad? Gracias a Dios, bien, estoy vivo. Entonces seamos como Pablo, cuando nos dice, piensa, cuando has clamado a Dios y Él te ha respondido, piensa en todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre. En eso piensa. No que te faltan todavía impermeabilizar la casa, no que la casa está muy sucia, ¿verdad? Aunque yo no digo que no se limpie, ¿verdad? Pero digo, cosas que a veces nos quiten el gozo de algo que Dios haya hecho, porque luego porque una cosa deja de ser problema, porque eso es lo que tenemos los humanos. Estoy en un problema, Dios me ayudó, me resolvió este problema, y bueno, como ya resolví este problema, ahora me concentro en el que sigue. Y si el problema ese que sigue es porque la pared está cuarteada, la pared está cuarteada, ¿verdad? Por eso me va como me va, ¿verdad? Porque la pared está cuarteada, ¿verdad? Oye, pero es que te acabas de salir de una cirugía, ¿verdad? Pues sí, pero pues mira, la pared está cuarteada, ¿verdad? ¿Y ahora qué voy a hacer? Entonces, piensa en todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, todo lo de buen hombre. Mantén tu mente recreándose en todas las cosas buenas que el Señor te ha dado. Dice el versículo que ahorita leímos, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. ¿Qué era el cilicio? El cilicio era una ropa incómoda que lastimaba, hasta por cierto punto podríamos decir el cuerpo, que los antiguos judíos se ponían cuando se arrepentían de algo, como una forma de penitencia. Y era una ropa incómoda así que ellos usaban. Y es como si espiritualmente, que cuando caemos, tenemos alguna caída, estamos en cilicio y nos arrepentimos, nos humillamos y estamos en lamentación y en penitencia, por decirlo así. Pero luego el Señor nos ciñe de alegría. ¿Qué es ceñir de alegría? ¿Qué era ceñir? Acuérdense lo que era ceñir cuando los antiguos se apretaban su cinturón
con su toga, ¿cómo se le llama la túnica? Sí, con la túnica, ¿verdad? Se ponían su cinturón para poder andar y empezar a hacer sus actividades. Estaban ya preparados cuando se ceñían. Entonces el Señor nos prepara con alegría y nos quita el cilicio, que es el símbolo de la tristeza, de la aflicción, de la lamentación. ¿Cuántas razones tenemos en esta mañana para estar alegres? ¿Cuántas bendiciones nos ha otorgado el Señor y que debemos agradecerle? ¿Cuántas situaciones todavía nos faltan, tenemos pendientes por ahí y que es necesario clamar y suplicar al Señor en esa actitud, así que les comentaba hace un momento, ¿verdad? No haciendo el quehacer, así una oracioncita rabona, ¿verdad? Así, ahí en el carro con una Pepsi, ¿verdad? No, concentrados completamente en el objetivo de clamar y suplicar al Señor. Es una forma de oración más intensa, más apremiante, más necesaria, más urgente. ¿Cuántas veces el Señor nos ha quitado el cilicio de encima y nos ha dado alegría, vestidos de alegría? Dice el pasaje ahí, el versículo número 12, a fin de que mi alma te cante y no estaré callada. Jehová Dios mío, te alabaré por siempre. Dios, fíjense, Dios nos auxilia en nuestras caídas con el fin también de que le alabemos, le adoremos y de que no nos quedemos callados cuando podemos hablar y podemos decirle a otro, recurre al Señor Jesús, niégate a ti mismo, toma la cruz y sigue al Señor Jesús, porque eso es lo que necesitas para salir de tus adicciones, para salir de tus malas decisiones, para salir de tu crisis financiera, para salir de tu desorden de vida. Hablar. Y eso es lo que Dios también pide cuando en su propósito perfecto nos saca de alguna tribulación. En el versículo número 9 de ahí del Salmo 30, vean cómo David prácticamente ya está orando ahí. Y vean los términos tan familiares que le habla al Señor. ¿Qué provecho sacas de mi muerte cuando descienda a la sepultura? Dice en otro pasaje por ahí también de un salmo de David, en el Seol, ¿quién te alabará? ¿Te alabará el polvo? ¿El polvo anunciará tu verdad? O sea, prácticamente David le está diciendo, si me eres favorable, anunciaré tu verdad. No me quedaré callado, te alabaré, compartiré, le diré a otros. Porque Dios salva y restaura para que su gloria sea manifestada en la tierra de los vivientes. Quien no alaba al Señor, quien no está alegre con el Señor después de una bendición, quien no habla del favor de Dios a otros que están por ahí cerca, es finalmente negligente con aquella bendición que se le ha otorgado. Y muchísima gente está en esta negligencia que prácticamente a veces raya en el desagradecimiento. Gracias, ya me ayudaste, voy a seguir con mi vida, tengo mucho que hacer, se me amontonó el trabajo y hablamos después. Sí, esa es la actitud de muchísima gente. Por eso mucha gente pues, no busca a Dios, ¿verdad? Y buscan al hechicero y al curandero, ¿verdad? Y
y la meditación con el universo y el destino y la buena vibra y la magia y la energía positiva, ¿verdad? Cosas que no implica el mayor compromiso, ¿verdad?, con prácticamente nada. Busca la manera de sustituir con estos conceptos abstractos. Pero David no hizo así. David sabía cuál era la solución en su momento de su caída. El Señor Jesús también nos dice cuál es la solución. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. No es tortura, no es tortura psicológica. Eso es una falsedad, eso es una mentira. Y es bueno que lo digamos a quien podamos, porque si no, el gobierno va a ir a decir, o otras personas van a ir a decir precisamente lo contrario. De que es el evangelio el que es la tortura y que por lo tanto hay que callar a todos los hijos de Dios que tienen algo de preocupación por hablar de las bondades del Señor. Para ir cerrando este espacio, Dios nos bendice, Dios nos da muchas cosas. Debemos de cuidarnos de nunca perder de vista que estamos en la posición que estamos por gracia de Dios. Si somos un monte fuerte, somos un monte fuerte por gracia de Dios. Si hemos recibido cosas, las hemos recibido por gracia de Dios. No confundamos nuestra vista de adorar más las bendiciones que el Señor que da las bendiciones, porque nuestra percepción, si no estamos bien sintonizados en la palabra de Dios, nuestra percepción puede cambiar. Nuestra naturaleza es tan débil que un apartamiento de la palabra de Dios, de lo bueno y santo de la palabra de Dios, nos puede hacer ir por otros caminos. Y luego en esa circunstancia, cuando nuestra percepción es alterada, es cuando viene separarse de Dios y hacerme más independiente y tomar decisiones equivocadas, etcétera, etcétera. Pero bueno, con todo y eso, el Señor tiene abierta la puerta para clamar a Él, para suplicar a Él y que cambiemos el rumbo. Acuérdense que arrepentirse siempre es cambiar el rumbo, cambiar de mentalidad y que pueda por lo tanto llevar perdón y restauración a nuestras vidas. Pero tampoco tomemos esto como un comodín, ¿verdad? Bueno, entonces me puedo equivocar muchas veces, al cabo que me arrepiento, ¿verdad? Y vuelvo otra vez. Este ciclo no puede ser compulsivo, ¿verdad? ¿Sí? O sea, tienen que ser ocasiones muy específicas y circunstanciales, ¿verdad? No un ciclo compulsivo de que me porto bien mal y ahí estoy así arrepintiéndome según yo, ¿verdad? Dizque suplicando, ¿verdad? Y volviendo otra vez así y bien padre. No, eso pues ya sería otro problema. Bueno, muy bien, vamos a ponernos de pie, hermanos, los que puedan. Muy bien, vamos a orar para dar gracias a Dios por este mensaje y que el Señor haya puesto semilla de su Santo Espíritu en sus corazones, en nuestra vida, en nuestras mentes, y que seamos nosotros luz en nuestro hogar, luz con nuestras familias, sal también, ¿verdad? Recordemos esa sal que evita la pudredumbre, que seamos portadores, embajadores de Dios, de las maravillas que el Señor ha hecho en nuestro hogar, con nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros hermanos, pues todo lo que es, las personas que tengamos por ahí a nuestro alcance y podamos compartirles de la bondad de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en este momento, Señor, gracias porque has mostrado esta palabra, Señor, tuya por medio de
de David, Señor, que escribió estos salmos, Señor, inspirados por el Espíritu Santo. Padre, Señor, gracias por esta enseñanza, Señor. Permite, Señor, que no alteremos nuestras percepciones, que siempre estemos con la visión correcta de a qué se debe, Señor, el por qué estamos en cierta posición, en cierta comodidad, en cierta ventaja, en cierto privilegio, que nos has puesto ahí no por buenos, no por bonitos, sino que nos has puesto ahí porque has tenido misericordia. Y nos has puesto ahí porque deseas que no nos quedemos callados de aquello que tú puedes hacer, Señor, con los redimidos. Gracias, Señor, te damos en esta mañana, Señor, por todo este aprendizaje, Señor. Y permite que seamos, Señor, cartas abiertas en nuestra familia, en nuestro trabajo, con nuestros vecinos, las personas que nos rodean, y que podamos ver, Señor, la integridad que tú has puesto en nuestros corazones. Afiánzanos, Señor, en la verdad. Afiánzanos en la realidad, en la necesidad de clamar y de suplicar. Afiánzanos, Señor, en la verdad de que tenemos que negarnos a nosotros mismos, tomar tu cruz y seguirte, Señor. Que podamos siempre distinguir, Señor, las falsas ideas, las mentiras del diablo que giran y circulan en este ambiente, en esta sociedad, Señor, donde se pretende fomentar el modelo del pequeño emperador. Padre Santo, Señor, permite que podamos discernir siempre, Señor, de lo bueno y lo malo, Señor, porque hoy en día lo malo lo disfrazan de bueno y lo bueno lo disfrazan de malo, Señor. Danos, Señor, siempre esta sabiduría. Danos siempre, Señor, esta convicción. Y Padre Santo, te ruego, Señor, por la iglesia. Te ruego por la iglesia, la puerta estrecha, Señor. Te ruego, Señor, porque más personas, Señor, puedan escuchar esta palabra, ya sea por los medios electrónicos, Señor, o que puedan venir, Señor, a la iglesia. Padre, Señor, entregamos la iglesia, Señor, a tus manos, Señor, delante de tu altar, para que seas tú, Señor, quien sostenga, Señor, la iglesia. Seas tú, Señor, quien edifique la iglesia. Seas tú quien afiance la iglesia, porque finalmente es tu esposa, Señor. Gracias, Señor, te damos esta mañana, Señor, por esta bendición, todo aquello que hemos aprendido. Bendice, Señor, a todas las familias aquí representadas. Guárdanos, Señor, en santidad y en salud para alabar para tu gloria, tu nombre poderoso, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.